Capítulo 689. Los Lex llegan de todas partes. E2. El campo estelar estalló en una sinfonía de aplausos atronadores y murmullos emocionados, como si el cosmos mismo se estuviera despertando ante el llamado de la oportunidad, atrayendo innumerables almas hacia el estandarte del ejército de la Estrella Negra. El momento en que se emitió la orden de reclutamiento del ejército de la Estrella Negra desató una frenética oleada en media enilla, estrellada fragmentada, enviando ondas de emoción a través del vacío como ondas de choque de una supernova. En solo 10 días, Philip, el eficiente asistente de A, inundó sus archivos digitales con una abrumadora avalancha de currículos de todos los sectores imaginables, cada uno un testimonio del hambre de poder y prosperidad en estos tiempos turbulentos. Cabalgando la cresta de esta opinión pública acalorada, el número de solicitantes superó con creces cualquier campaña de reclutamiento anterior, convirtiendo el llamado del Ejército de la Estrella Negra en un fenómeno galáctico. El objetivo se extendió mucho más allá del habitual grupo de mercenarios originales. Siempre y cuando un individuo no tuviera una etiqueta de buscado parpadeando ominosamente en sus registros, era bienvenido con los brazos abiertos, fomentando una atmósfera de igualdad cargada de potencial. Philip examinó meticulosamente el torrente de solicitudes, eliminando primero a los candidatos más débiles y curando un primer lote de talentos de élite. Estos solicitantes selectos superaban el 1.400.000, más que la plantilla completa actual del Ejército de la Estrella Negra. Este influjo prometía multiplicar el personal oficial varias veces, inflando las filas e inyectando nueva energía en la organización como un río que se desborda después de una tormenta. Más de 1 millón de aspirantes ya habían sido seleccionados, y esto era solo el comienzo, no el total final. Ansia estaba resuelto en su decisión de abrir las compuertas sin restricciones esta vez, aprovechando su fama bien ganada y su reputación inquebrantable para forjar una organización colosal. Ahora poseía las calificaciones necesarias, su nombre era una baliza que atraía a los ambiciosos desde todos los rincones del espacio. En la mente de Anxiao no había lugar para dudas sobre si reclutar en exceso podría sobrecargar la capacidad del ejército para integrar a los nuevos miembros. Este reclutamiento no se trata solo de aumentar nuestras filas, es una declaración audaz de nuestra influencia. Pensó, con los ojos entrecerrados por una visión estratégica. Cuanto más sensacional fuera la respuesta, más profundamente el Ejército de la Estrella Negra se grabaría en el corazón de innumerables facciones, impulsando a Anxiao a la cima de un solo salto, y estableciendo su fuerza como un jugador dominante en la anilla estrellada fragmentada. Comparado con los gigantes venerables del campo estelar, el Ejército de la Estrella Negra tenía una escala impresionante, pero aún ansiaba el tipo de reputación e influencia que inspiraba respeto. Sin embargo, esta ola de reclutamiento era un golpe maestro, elevando su estatus y allanando el camino para la dominación futura. Desde la perspectiva de Anxiao, la tormenta de opinión pública era una herramienta perfectamente manejada, un vendaval que los llevaría a nuevas alturas. La mayoría de los reclutas del primer lote tenían cierto grado de fama en sus sectores respectivos, con al menos el 60% guerreros interestelares de élite endurecidos en batallas. Los más bajos entre ellos estaban en el grado C, y aunque los supers eran relativamente escasos, sus números en toda la anilla estrellada fragmentada eran asombrosamente vastos, como un mar de estrellas esperando ser aprovechado. Últimamente, la guerra secreta se había convertido en un agotador forcejeo, con ambos bandos atrincherados y en silencio, otorgándole a Anxiao una rara ventana para atender sus asuntos internos. Cristal Púrpura reconocía su inmenso potencial
y veía con aprobación entusiasta el crecimiento del ejército de la Estrella Negra, considerándolo un beneficio indirecto para la sección 0, fortaleciendo sus defensas colectivas. Más de 1 millón de recién llegados emprendieron arduos viajes, atravesando miles de años luz desde varios cúmulos estelares para converger en el sistema estelar Garton. Se agolparon en la base del ejército de la Estrella Negra, donde el aire vibraba de anticipación y el olor metálico del agotamiento de las naves estelares perduraba. Angiao, con el rostro marcado por una mezcla de cansancio y determinación, regresó a su base para manejar el caos de esta expansión sin precedentes, con sus amplios hombros cargando el peso del liderazgo como un titán antiguo. En la cálidamente iluminada sala de recepción de la sede del ejército de la Estrella Negra, Silvia, la joven y eficiente oficial con sus ojos agudos y su porte sereno, escoltó a 3 nuevos reclutas de diversas razas y apariencias llamativas al interior. La habitación era una mezcla de funcionalidad y opulencia, con paredes metálicas elegantes adornadas por pantallas holográficas que parpadeaban suavemente y asientos mullidos dispuestos en un círculo acogedor. Anxiao, vestido con su traje blindado característico que brillaba bajo las luces artificiales, se levantó del sofá con un movimiento fluido y autoritario, sus labios curvándose en una sonrisa de bienvenida que ocultaba los cálculos que corrían por su mente. Su Excelencia Blackstar. Corearon los 3 reclutas al unísono, sus voces llenas de un profundo respeto. Avanzaron con entusiasmo, con posturas rectas y deferentes, para intercambiar apretones de manos firmes con Anxiao, cuyo agarre fuerte transmitía tanto calidez como autoridad. Venid, sentaos, dijo Angiao, gesticulando con un movimiento casual de la mano, su tono suave e invitador, como el de un anfitrión experimentado que facilita la conversación. Una vez que todos tomaron asiento, el grupo se sumergió en una charla ligera, el aire cargado con la sutil tensión de una evaluación mutua, con millones de recién llegados inundando el lugar. Anxiao ciertamente no tenía el lujo de reunirse personalmente con cada uno, pero estos 3 merecían su atención. Eran todos supers de grado calamidad, una raza rara cuya potencia podía inclinar la balanza en cualquier conflicto. Un super de grado calamidad no se inclina fácilmente, son fuerzas de la naturaleza, orgullosos e independientes. En el pasado, antes de que Angia emergiera como un posible vástago de más allá del grado E, sus intentos de reclutamiento habían fracasado en su mayoría, con solo Lagi optando por unirse. Pero ahora, su estatus elevado como un prodigio altamente anticipado había derribado esas barreras, obligando a algunos de grado calamidad a dejar de lado sus dudas y alinearse con él. Si logro romper a más allá del grado A, ellos se subirán a mi tren hacia la gloria, reflexionó Anxiao, con un destello de diversión en los ojos. Convertidos en los pilares de mi imperio, dragones leales sirviendo a su emperador. Era una pena, pensaba a menudo, que Emes, la auténtica de más allá del grado A, se contentara con holgazanear, su atractivo palideciendo en comparación con su propia ambición impulsora. Pocos supers se comprometerían con un líder carente de visión, y Emes rara vez se esforzaba por reclutar. Estos 3 de grado calamidad eran la élite entre los reclutas. Lechugas que habían crecido patas y corrido a través de las estrellas para ser cosechadas. Como Ansia los llamaba en privado. El estatus y la fuerza estaban entrelazados, y en una organización como la suya, los de grado calamidad estaban destinados a los escalones superiores, no a trabajar desde la base como guerreros comunes de grado C. Por eso hizo tiempo para reunirse con ellos, para evaluar su temple en persona. Ya había revisado sus currículos con meticulosidad. Carmbe, un pugilista de grado A con una constitución imponente y atlética, y piel pálida como la luz de la luna, que sugería un linaje de la raza de la sangre, había sido instructor externo
en una prestigiosa institución de supers en algún sistema estelar distante. Ahora vagaba por las galaxias como guerrero freelance, con ojos agudos y calculadores, impulsado por el anhelo de desafíos mayores. Marian, un pugilista mecánico de grado, acortaba una figura imponente en su pesada armadura gris oscuro que crujía suavemente con cada movimiento, su rostro siempre oculto detrás de un casco enigmático, evocando la imagen de un caballero estoico de antiguos cuentos de fantasía. Había buscado a Anxiao por pura admiración hacia su destreza mecánica, al igual que Reynolds, su voz un rugido bajo y resonante cuando hablaba. Mrs. Edge, un expert de grado, con un currículo limpio que revelaba poco más allá de sus formidables habilidades, era el epítome de un espectador errante. Había saltado entre grupos de mercenarios sin mucho compromiso, con rasgos relajados y afables, siempre listo con una sonrisa encantadora. Estos voluntarios proactivos no eran los más poderosos de su clase, pero su estatus de grado calamidad era una bendición. El ejército de la Estrella Negra originalmente tenía solo 3 potencias de ese nivel, con estos 3 añadidos. Su número se duplicaba, reforzando a los combatientes avanzados del ejército y elevando su prestigio. Por supuesto, Anxiao no se ilusionaba con su lealtad. Estos eran hombres de carrera, veteranos del mundo mercenario, siempre persiguiendo la próxima gran oportunidad. Cambiaban de lealtad como el viento, pero él no demandaba devoción ciega. Mientras cumplan sus deberes con competencia, eso es suficiente. Pensó con pragmatismo. La lealtad se puede construir con el tiempo. Después de un rato de conversación atractiva, donde Anxiao indagó sobre sus experiencias con genuino interés, y ellos compartieron relatos de sus hazañas, con creciente entusiasmo, ambos lados habían obtenido lo que necesitaban. Anxiao se levantó con suavidad, extendiendo la mano con una sonrisa cálida y confiada que llegaba a sus ojos. Entonces, en nombre del ejército de la Estrella Negra, les doy la bienvenida a bordo a los 3. Declaró, su voz firme y resonante, cargada de autoridad. Es un honor para nosotros. Respondió Mrs. Edge primero, su tono lleno de adulación, una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro mientras estrechaba vigorosamente la mano de Angia. Carmen asintió poco después, su respuesta concisa y directa. Apreciamos la oportunidad. Marian, siempre el tipo silencioso, simplemente inclinó su cabeza con casco en un gesto de acuerdo, su guante blindado apretando la mano de Anxiao con un golpe metálico firme. Necesitaré un poco de tiempo para considerar qué roles asignarles a cada uno. No se preocupen, no los trataré mal. Les aseguró Anxiao, su sonrisa ampliándose con un toque de picardía, sabiendo bien el valor que les otorgaba a sus habilidades. Ja, nuestras exigencias no son altas en absoluto. Intervino Mrs. Edge, su adulación adoptando un tono más ligero y jovial, como si compartiera una broma privada. Después de intercambiar unas cuantas amabilidades más, salpicadas de banter natural que aliviaba la tensión, Anxiao despidió al trío, instruyendo a Silvia que manejara las formalidades con su eficiencia habitual. Mientras se iban, la puerta siseó al cerrarse detrás de ellos, dejando a Anxiao solo por un breve momento de respiro. Pero no había tiempo para demorarse. Anxiao continuó, avanzando con determinación hacia otra sala de recepción, donde decenas de personas lo esperaban. El momento en que entró, todos se levantaron como uno solo, sus saludos cálidos y ansiosos llenando el aire con un coro de voces. Todos, por favor, siéntense. Dijo Anxiao, agitando la mano con gracia practicada, su mirada barriendo la asamblea con una intensidad calmada y evaluadora. Esta sala era un nido de diplomacia, con paredes forradas de mapas interactivos de sistemas estelares y mesas de negociación atestadas de tabletas de datos. Los ocupantes eran emisarios de varias civilizaciones a lo largo del cúmulo estelar Colton. Su atuendo una tapicería de finuras culturales, túnicas ornamentadas,
uniformes relucentes y joyas sutiles que denotaban su estatus. Habían llegado sin ser invitados, atraídos por el impulso ascendente del ejército de la Estrella Negra en busca de forjar alianzas. Originalmente confinado al sistema estelar Gartón, la influencia del ejército de la Estrella Negra ahora se irradiaba hacia afuera, captando la atención de sistemas vecinos. Estos emisarios, con sus sonrisas pulidas y poise calculado, buscaban capitalizar el potencial de Anxiao como un futuro de más allá del grado. Su Excelencia Blackstar, soy el emisario de la civilización Cuervo Negro. Comenzó uno, su voz suave y persuasiva. Esperamos que el ejército de la Estrella Negra establezca una subbase en nuestro territorio. Para facilitar esto, estamos dispuestos a ofrecer una cuota anual de cooperación, abrir nuestros canales internos de comercio de recursos y conceder derechos mineros a un sector completo. Soy el emisario de la civilización de la Piedra Sagrada. Intervino otra con un tono igualmente convincente. Nuestras condiciones coinciden con las de los Cuervos Negros, pero estamos dispuestos a aumentar sustancialmente la cuota de cooperación para asegurar esta alianza. Uno por uno, se presentaron, cada uno compitiendo por superar a los demás, sus palabras fluyendo con la elegancia de negociadores experimentados. Represento a la Federación del Velo Esmeralda. Dijo otro con los ojos brillando de ambición. Vamos a igualar e incluso superar estas ofertas. Acceso completo a nuestras redes de recursos y privilegios exclusivos de comercio nos esperan. Anxiao escuchaba con atención, su rostro una máscara de compostura impasible, aunque por dentro, su corazón latía de emoción. Las condiciones que ofrecen son increíblemente lucrativas. Pensó, Desde fondos de cooperación y canales de recursos hasta derechos mineros a gran escala en planetas de recursos. Esto es una mina de oro. estaba bien versado en las complejidades de la economía interestelar. Los planetas de recursos, rebosantes de riqueza inexplorada, eran celosamente custodiados por las civilizaciones gobernantes, con sus riquezas documentadas y monopolizadas. Conceder derechos mineros no era un gesto menor, era como entregar una porción de su pastel, lo que potencialmente podría generar miles de millones en enas. He trabajado y arriesgado mi vida por mucho menos. Reflexionó Anxiao, con un toque de ironía en sus pensamientos. ¿Por qué seguir con el trabajo de mercenario cuando construir un imperio promete tales retornos? Después de escucharlos, Anxiao asintió solemnemente, su voz firme al responder: Todos han demostrado una tremenda sinceridad. Las condiciones son realmente tentadoras, y estoy muy dispuesto a cooperar. Sin embargo, con el ejército de la Estrella Negra en pleno proceso de reclutamiento, debo pedirles un poco de paciencia. Una vez que esta fase termine, programaré visitas a sus territorios para establecer esas bases. No hay problema, podemos esperar. aseguró un emisario con alivio palpable en su voz. Claro, lo entendemos. Incluso podemos firmar los contratos ahora. Sugirió otro con entusiasmo. Anxiao sonrió, su expresión cálida pero profesional. Dado que nadie tiene objeciones, procedamos de esa manera. Mientras se intercambiaban y firmaban los contratos, Anxiao sintió una oleada de emoción. En el pasado, oportunidades como esta eran escasas, pero ahora están llamando a mi puerta. Reflexionó, recordando las palabras de Aesop. Supera el grado A, y las potencias harán fila para ofrecerte el mundo. Incluso con solo el indicio de su avance, esta realidad se estaba materializando. Los emisarios se marcharon satisfechos, con sus misiones cumplidas, y Anxiao pasó a otra sala de recepción, su agenda un torbellino incesante. El impacto de esta expansión demandaba su atención constante. Reuniéndose diariamente con todo tipo de contactos, barilitocando el suelo en medio del ajetreo. Finalmente, entró en una sala llena de figuras familiares, los grandes comandantes del anillo estrellado fragmentado. Pluma del inframundo, la líder relajada del ejército del inframundo oscuro, se recostaba con aire casual, mientras que Gureja, el robusto capitán del ejército del anillo celestial, se acariciaba la barba como de acero con una sonrisa conocedora. Otros, como los comandantes de grupos aliados, asintieron en saludo. Hermanos, ha pasado mucho tiempo. Los saludó Anxiao,
con voz llena de calidez genuina mientras tomaba asiento. Estaba siendo misterioso en el comunicador. ¿Qué los trae aquí en persona? El grupo se miró entre sí, con sonrisas cómplices. Gureja guiñó un ojo juguetón y dijo: Esta vez, venimos a invitarte. ¿Invitarme a qué? Preguntó Angiao, con la curiosidad despertada y las cejas arqueadas en sorpresa. Como sabes, el anillo estrellado fragmentado está en Termoil, con oportunidades surgiendo por todas partes. Explicó Gureja con un tono animado y estratégico. Ninguna organización puede aprovecharlo todo sola. Lo hemos discutido entre nosotros y decidimos unir todo el anillo, formar una liga de mercenarios para abordar misiones en civilizaciones de sistemas estelares. En estos tiempos caóticos, necesitamos unirnos y sacarle el máximo provecho. Pluma del inframundo, con su tono perezoso, intervino. Estrella Negra, con tu popularidad en ascenso, ¿qué tal si asumes el liderazgo de esta liga de mercenarios del anillo estrellado fragmentado? Pareces manejar bien una agenda llena. Gureja se aclaró la garganta y agregó rápidamente. Lo que quiere decir es que tu atractivo supera al de cualquiera de nuestros grupos de grado A en este momento. Estamos aquí para recomendarte como líder y fundador. Tu visión podría guiarnos a todos. Las cejas de Anxiao se alzaron, una mezcla de sorpresa y diversión cruzando su rostro. Esto es la línea argumental de la Liga de Mercenarios del Anillo Estrellado Fragmentado, desarrollándose. Se dio cuenta, su mente acelerándose con las implicaciones. No esperaba ser impulsado al centro de atención como su cabeza. Ustedes realmente son. Anxiao hizo una pausa, con la boca curvándose en una sonrisa mientras levantaba el pulgar. Tan astutos e inteligentes. Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 693 años. La vasta extensión de la base del ejército de la Estrella Negra zumbaba de vida, mientras el rugido distante de motores de naves estelares resonaba en el aire. Una sinfonía de poder y progreso que señalaba la marcha inquebrantable de un imperio en formación. Gureja y sus compañeros Fiero finalmente recibieron las respuestas que buscaban, llenándolos de una profunda alegría que iluminaba sus rostros como estrellas rompiendo una noche nublada. Después de finalizar meticulosamente los detalles, se marcharon de la base, sus pasos ligeros de satisfacción pero cargados de reflexión. Al salir al exterior, la brisa fresca del sistema estelar Garton rozó su piel, trayendo consigo el tenue olor metálico de combustible de naves espaciales y la promesa de nuevos horizontes. Se detuvieron en el borde de la plataforma de aterrizaje, volviéndose para contemplar la majestuosa base del ejército de la Estrella Negra. Una fortaleza colosal de pináculos negros relucentes y muros de aleación reforzada que se extendían hacia el cielo, dominando el paisaje como un titán despertando de su letargo. Gureja dejó escapar un profundo suspiro nostálgico, su voz teñida de admiración y un toque de envidia. ¿Puedes creerlo? Estrella Negra entró en el mundo de los mercenarios hace menos de una década y ya ha construido un imperio como este. Es un tipo realmente impresionante, ¿no? Otro miembro del grupo negó lentamente con la cabeza, sus ojos muy abiertos de asombro al absorber la vista, con el peso de sus propias limitaciones presionándolo. Cada individuo que asciende más allá del grado A lleva una leyenda a cuestas, forjada en las llamas de pruebas que apenas podemos imaginar. Están en un plano que ni siquiera podemos comprender. Así es. Gureja respondió, con la voz un poco entrecortada mientras el viento suave y melancólico silbaba a su alrededor, reflejando las emociones turbulentas que giraban en su pecho. Hemos tenido suerte de cruzarnos con él temprano, pero ahora está en un mundo completamente diferente al nuestro. Pensó con el corazón lleno de orgullo y un leve arrepentimiento silencioso. Mientras tanto, en lo profundo de los laberínticos pasillos de la sede del ejército Estrella Negra, Erlus y los tres hermanos Volga caminaban uno al lado del otro, con el eco de sus botas resonando en los pisos de metal pulido. El aire estaba cargado con el zumbido de las máquinas y el leve murmullo de las pantallas holográficas que parpadeaban en las paredes,
proyectando un suave resplandor azul que iluminaba sus rostros decididos. ¿El hermano Volga mayor? Con los hombros anchos y los ojos brillantes de emoción, rompió el cómodo silencio. ¿Has oído lo último? 3 supers de grado Calamidad se han unido a nosotros. Su excelencia Estrella Negra los conoció personalmente. Apuesto a que pronto estarán al mando de roles clave. Erlus asintió, un destello de alegría iluminó sus rasgos rudos, aunque rápidamente fue eclipsado por un ceño fruncido de depresión que surcó su frente. Me alegro del explosivo crecimiento del ejército, pero me está dejando cada vez más en la sombra. Pensó, con la mente llena de preocupaciones sobre su relevancia menguante. Estaba genuinamente feliz por el meteórico ascenso del ejército Estrella Negra, una fuerza que había pasado de ser una organización incipiente a una potencia galáctica. Pero la incorporación de estos supers de élite despertaba una tormenta de ansiedad en su interior. La competencia en las altas esferas se intensificaría, y con ella, la presión se cerraba como un tornillo alrededor de su pecho. La fuerza era la moneda del poder aquí, y Erlus, que aún luchaba en el umbral del grado A, sentía que su importancia se escurría como arena entre los dedos. El ejército ya albergaba una multitud de combatientes de nivel medio, cuyos números crecían como una ola. Sin su lealtad de larga data a Estrella Negra, su destreza de grado B lo relegaría a los márgenes, un pensamiento que roía su orgullo. A pesar de su rápido crecimiento personal, Erlus no podía seguir el ritmo de los avances implacables de Estrella Negra ni de la expansión vertiginosa del ejército. No quería quedarse atrás, reducido a las páginas de la historia. Así que había reducido a la mitad el tiempo que dedicaba a sus adorados juegos de cartas, un sacrificio que le dolía profundamente. Sería imposible dejar de jugar a las cartas por completo. Eso no está en mi naturaleza. Reflexionó para sus adentros, con el familiar picor de un juego tirando de sus pensamientos. El grado Calamidad parece a años luz de distancia. Suspiró Erlus con pesadez, su voz resonando por el pasillo como un lamento por oportunidades perdidas. El rápido ascenso del ejército Estrella Negra dejaba a muchos oficiales veteranos, como Erlus, atrapados en un torbellino de nostalgia y urgencia, con el corazón latiendo al ritmo implacable del progreso. Sin embargo, las ruedas de la historia giraban adelante, indiferentes a los lamentos personales, mientras Han Xiao avanzaba sin pausa. Después de 7 días agotadores de reuniones con emisarios de innumerables organizaciones, Han Xiao había reestructurado el ejército Estrella Negra ampliado, tejiendo una red de nuevas alianzas y jerarquías. Solo entonces se permitió un raro momento de soledad, retirándose a la santidad de su oficina. Una cámara tenuemente iluminada adornada con mapas estelares holográficos y estanterías llenas de cristales de datos brillantes, donde el aire zumbaba con el suave rumor de maquinaria avanzada. Sentado en su escritorio, Han Xiao cerró la puerta detrás de él y sacó una hoja de papel inmaculado, moviendo los dedos con precisión deliberada mientras comenzaba a resumir sus ganancias recientes. El rápido crecimiento del ejército Estrella Negra había superado incluso sus ambiciosas expectativas, volviendo obsoletos sus planes originales. Esta oleada de oportunidades de varias organizaciones y civilizaciones de sistemas estelares era una marea dorada que no podía permitirse desperdiciar. Con una mente estratégica afilada por años de batallas y negociaciones, Han Xiao envisionó acelerar el desarrollo del ejército por 10 o incluso 100 veces si jugaba bien sus cartas. No se trataba de una simple victoria, sino de una cosecha enorme, un festín de potencial que aceleraba su pulso de emoción. Organizó meticulosamente cada oportunidad, sopesando los beneficios contra las inversiones requeridas, con la pluma rascando el papel en trazos rítmicos que reflejaban los engranajes girando en su mente brillante. Al mismo tiempo,
diseñó un sistema de calificación dual para su facción, uno para el tamaño actual, que abarcaba recursos, fuerza militar, número de miembros e influencia, y otro para el potencial que incluía redes, aliados, alcance operativo, beneficios a largo plazo y perspectivas de crecimiento. Usando la tierra de derramamiento de sangre como punto de referencia, Anxiao la calificó en grado naranja tanto para tamaño como para potencial. Volviendo la mirada hacia adentro, murmuró para sí mismo, con la voz firme y analítica en la quietud de la habitación. Sin contar a los jugadores antes de esta expansión masiva, el ejército Estrella Negra estaba confinado a unos pocos sistemas estelares, rondando el grado verde oscuro o azul claro. Ahora, con el influjo de nuevos miembros, estamos en ligero púrpura. Una vez que Philip reclute las siguientes oleadas, alcanzaremos firmemente el grado púrpura. Mientras giraba la pluma pensativamente, con el golpeteo rítmico resonando como un latido, Anxiao continuó su autoevaluación. En cuanto al potencial, mi reputación como semilla de más allá del grado A es una oportunidad de grado naranja. La guerra secreta y nuestro puente con la civilización cristal púrpura también son de grado naranja. Los contratos con varias civilizaciones de sistemas estelares, grado naranja también. Establecer la alianza de mercenarios, eso es una perspectiva rara de grado rosa. Agregando mi red personal y el potencial no explotado, en general, el potencial del ejército Estrella Negra promedia en grado naranja. Con un gesto de satisfacción, Anxiao anotó su lista, con la tinta fluyendo como una estrategia líquida sobre la página. Realizar este potencial impulsaría al ejército a las filas de organizaciones de grado rosa, entidades famosas a nivel de campo estelar, aunque aún un paso por debajo de lugares como la tierra de derramamiento de sangre. Comenzó a delinear planes para cada oportunidad, con los ojos brillando con un fuego visionario. Con todas estas civilizaciones de sistemas estelares invitándonos a establecer sucursales, es como reclamar nuevos territorios. Puedo desplegar la mano de obra recién contratada en estos sistemas, expandiendo nuestro alcance operativo y convirtiendo espacios inexplorados en puestos prósperos. Reflexionó en voz alta, con la voz firme de resolución. Haré que una parte de ellos explore planetas ricos en recursos para facilitar la evolución de nuestra organización. Más allá de nuestros trabajos mercenarios habituales y deberes en tiempos de guerra, podemos incursionar en la minería para generar ingresos adicionales, flujos estables de riqueza galáctica. Haciendo una pausa por un momento, golpeó la pluma contra el escritorio, el sonido como una puntuación a sus pensamientos. Si nos faltan manos, puedo traer gente de planeta Aquamarine para reforzar las filas y darles a algunos la oportunidad de convertirse en residentes galácticos completos. Y esos Gorrashi, la excavación es su especialidad. Con mi posición entre la raza espíritu negro, puedo reunir un grupo de trabajadores élite para manejar el trabajo pesado. Colocó una marca decisiva junto a civilización de sistema estelar en su lista. Formar una alianza de mercenarios en el anillo estrellado fragmentado es sencillo, ampliará nuestra influencia y consolidará nuestra presencia. Con el respaldo de los otros ejércitos mayores, poner los cimientos es solo cuestión de reunir apoyo. Lo demás vendrá con el tiempo. Dejando la pluma, una sonrisa triunfante se extendió por el rostro de Anxiao, con los ojos arrugándose de satisfacción ante la idea de un plan maestro tomando forma. Después de memorizar los detalles, chasqueó los dedos, reduciendo el papel a polvo en un destello de energía, con el suave crujido del papel desvaneciéndose en el silencio. Cuando llegue la versión 3.0, las transformaciones en el ejército Estrella Negra dejarán a los jugadores completamente atónitos. Pensó con la mente ya corriendo hacia el futuro. El ejército Estrella Negra estalló en una frenética actividad, contratando oleadas de nuevos miembros hasta que sus filas se hincharon a casi 10 millones. Estos reclutas fueron enviados a establecer sucursales en varios sistemas estelares del túmulo Stelton, transformando las operaciones del ejército desde los confines del sistema estelar Garton para abarcar la mitad del cúmulo. En medio de esta expansión, Anxiao no descuidó la guerra secreta en curso. Una vez que el crecimiento del ejército se estabilizó, regresó al campo de batalla.
su presencia como una fuerza atronadora que enardecía a sus tropas. A medida que el polvo de su expansión se asentaba, el zumbido sobre el estatus de An Xiao, como semilla de más allá del grado, se calmó gradualmente. Aunque el ejército Estrella Negra había dejado una marca indeleble en todo el campo estelar. Su fama ahora rivalizaba con la de las organizaciones más renombradas en el anillo estrellado fragmentado. Oficialmente, el ejército seguía siendo el equipo de campo dragón flotante, pero el silencio de dragón flotante durante el alboroto, junto con susurros de influenciadores en las sombras, llevó a muchos a verlos como entidades separadas. Las especulaciones sobre una posible división se extendieron por los círculos galácticos, agregando capas de intriga a la narrativa. La tormenta desatada por An Xiao tuvo efectos de largo alcance, atrayendo a más organizaciones a la guerra secreta de manera abierta y encubierta, escalando el conflicto a escalas sin precedentes. Aunque la guerra secreta era una misión principal de la historia en la versión 3, Marea Carmesí quedó momentáneamente eclipsada por el espectáculo del ascenso de An Xiao. La guerra continuó, con un estruendo de explosiones distantes que resonaban como tambores de guerra, mientras el ejército Estrella Negra proseguía su desarrollo inexorable. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, un torbellino de cambios que reconfiguró destinos y forjó leyendas. Capítulo 691 Sucesor. El aire vibraba con el distante rugido de choques de energía, resonando a través de los amplios salones del opulento palacio de Ames, como una sinfonía atronadora, atrayendo toda la atención hacia el poder crudo que bullía dentro. En la sombra del magnífico palacio de Ames, con sus torres imponentes perforando los cielos carmesí del anillo estrellado fragmentado y adornadas con intrincados grabados que brillaban bajo la tenue luz estelar. 2 figuras se detenían fuera de la gran puerta. Una era Aesop, el explorador sabio y curtido por el tiempo, con los ojos afilados por la experiencia y un leve matiz de preocupación en su rostro arrugado. Detrás de él se erguía una mujer alta con cabello púrpura que caía en cascadas como seda crepuscular, su piel con un sutil tono azul que le daba un aire etéreo. Su rostro era de una belleza suave, con rasgos delicados y sombra de ojos que acentuaban sus amplios y expresivos ojos. Miraba hacia la imponente estructura con aprensión, los dedos temblando nerviosamente a los lados como si el palacio mismo fuera una entidad viva que observara cada uno de sus movimientos. Aesop se volvió hacia la hermosa mujer de cabello púrpura, con la voz teñida de un suspiro resignado que llevaba el peso de sus años. Vilna, no estés tan nerviosa. Solo es una reunión con Ames. Vilna se mordió el labio inferior, cruzando los dedos con fuerza frente a ella, mientras una ola de ansiedad la inundaba. Es mi primera vez conociendo a una de más allá del grado A. ¿Qué tipo de persona es su excelencia la emperatriz dragón? He oído rumores de que es muy controladora. ¿Es verdad? Su voz temblaba ligeramente, revelando la profundidad de su inquietud, y se movía de un pie a otro, con la sombra de ojos atractiva captando la luz mientras parpadeaba rápidamente. Aesop negó con la cabeza, con una expresión preocupada cruzando su rostro mientras recuerdos de eventos recientes parpadeaban en su mente. Esos rumores son puras tonterías fabricadas. Pensó para sí mismo. En voz alta dijo: Falsos, por supuesto. Ese rumor solo surgió en los últimos años. Es un intento deliberado de difamar a Ames por culpa de Estrella Negra. Bueno, no nos detengamos en eso ahora. Hizo una pausa, exhalando profundamente, como si se quitara una carga invisible, con los hombros hundiéndose por un momento antes de enderezarse. De todos modos, Ames es increíblemente amigable. Esta es tu primera vez conociéndola desde que te uniste a Florent Dragon, así que intenta dejar una buena impresión, ¿de acuerdo?
Vilna inhaló profundamente, su pecho subiendo y bajando mientras intentaba calmar su corazón acelerado, aunque su voz aún temblaba. Lo intentaré lo mejor que pueda. A pesar de sus palabras, la duda persistía en sus ojos, y se alisó el cabello con inquietud, como si se preparara para un juicio que quizás nunca llegara. Al cruzar las elaboradas puertas, que se abrieron con un crujido pesado y resonante, Aesop preguntó a un guardia cercano sobre el paradero de Ames. El guardia, vestido con una armadura reluciente que reflejaba el brillo ambiental del palacio, los dirigió hacia un área de entrenamiento al aire libre. Incluso a lo lejos, los sonidos afilados y rítmicos de colisiones de energía llegaban a sus oídos, volviéndose más fuertes con cada paso que daban. Cuando se acercaron, los ojos de Vilna se abrieron con asombro al contemplar la escena. En el vasto espacio abierto, rodeado de exuberante flora alienígena que se mecía suavemente con la brisa artificial, dos figuras estaban inmersas en un combate intenso. 3 personas más observaban desde un lado, con expresiones de concentración y curiosidad. El aire vibraba con una tensión eléctrica, y el suelo mostraba cicatrices leves de intercambios previos. Hermes, la mismísima emperatriz dragón, era una visión de gracia effortless y poder formidable. Manipulaba una barrera de fuerza de color verde claro con un simple movimiento de los dedos, enviándola girando por el aire como un torbellino etéreo. Su vestido negro se hinchaba a su alrededor como una flor de loto en bloom, revelando ocasionalmente destellos de sus largas piernas blancas como la nieve que parecían brillar con un resplandor interior. Su presencia exudaba una autoridad tranquila, con ojos agudos y calculadores, pero suavizados por una sonrisa sutil. Enfrente de ella, y la combatía con una intensidad inquebrantable, su rostro una máscara de determinación fría. Corrientes gruesas de energía rojo oscuro giraban alrededor de su cuerpo como serpientes de sombra, azotando repetidamente la barrera de Ames y produciendo impactos ensordecedores que resonaban en el área. Ames había limitado deliberadamente la fuerza de su barrera al nivel grado B, pero la controlaba con una precisión impecable, superando fácilmente a Hila y convirtiendo el sparring en una demostración magistral de habilidad superior. Deténganse un momento. Hay alguien aquí. Ames declaró de repente, su voz calmada y autoritaria, mientras desactivaba su habilidad de esper y descendía con gracia al suelo, su vestido cayendo a su alrededor como una ola oscura. Hila miró hacia Aesop y Vilna, frunciendo ligeramente el ceño por la interrupción en su entrenamiento. Desactivó su propia habilidad de esper, y la energía rojo oscuro se retractó en su cuerpo con un siseo leve, antes de seguir a Ames como una sombra silenciosa. Aurora, que había estado observando con atención desde un lado con sus ojos inocentes muy abiertos, ahora evaluaba a Vilna con una curiosidad abierta. Su Excelencia, Emperatriz Dragón, ¿yo? Vilna comenzó apresuradamente, sus palabras saliendo en un torrente mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Ames levantó una mano, su gesto elegante y reconfortante, cortando la introducción. Ya sé tu nombre. Como eres amiga de Aesop, siéntete libre de quedarte y ver si puedes contribuir en algo. No tengo requisitos estrictos aquí. De acuerdo. Vilna tartamudeó, sus mejillas sonrojándose aún más mientras asentía rápidamente, con las manos inquietas a los lados. Ames arqueó una ceja, su tono ligero y juguetón. Pareces un poco nerviosa. Eres la primera más allá de grado a que veo. Eres mi ídolo. Quiero decir, alguien a quien siempre he admirado. El sonrojo de Vilna se intensificó, sus palabras vacilando mientras luchaba por expresar sus pensamientos, con los ojos desviándose por la vergüenza. Ames sonrió levemente, su tono suave envolviendo al grupo como una brisa reconfortante. No estés nerviosa. Ser una más allá de grado A no es tan intimidante como parece. No muerdo.
Con eso, extendió la mano y tocó ligeramente la mejilla de Vilna, su palma cálida y reconfortante. El contacto hizo que el cuerpo de Vilna se tensara, su respiración se atascó en la garganta mientras se congelaba, sin saber dónde poner las manos, sintiendo una mezcla de asombro y vulnerabilidad que aceleraba su corazón. Aurora, parada cerca con su curiosidad juvenil burbujeando, tiró del borde de la camisa de Hila y susurró suavemente. Hermana, ¿esta mujer es la nueva oficial de Floating Dragon? Hila, tan estoica como siempre, respondió con su brevedad característica. Sí. Aesop se aclaró la garganta, rompiendo el momento, y dijo: Nos retiramos para no molestar más. La llevaré a familiarizarse con el trabajo. Mientras hablaba, guió suavemente a Vilna lejos, su expresión aún aturdida haciéndola parecer una sonámbula mientras desaparecían de la vista, dejando a los otros tres en un silencio pensativo. La sonrisa de Ames se desvaneció lentamente, sus ojos fijos en la dirección en que Vilna se había ido, con un torbellino complejo de emociones. Nostalgia, preocupación y determinación, parpadeando en sus profundidades como sombras en una tormenta. Escuché que esta nueva oficial es alguien que Aesop trajo de otro campo estelar. Me pregunto qué está haciendo aquí. Aurora reflexionó en voz alta, su voz ligera e inquisitiva mientras inclinaba la cabeza. Hila se apartó un mechón de su cabello rojo vivo, su tono inexpresivo y directo. Aesop está entrenando a una nueva oficial para que pueda reemplazar la posición de Anxiao en el futuro. Anxiao no se irá, ¿verdad? La hermana Ames es tan buena con él. Aurora respondió, con los ojos muy abiertos por la preocupación genuina, su pequeña mano aferrándose al brazo de Hila en busca de consuelo. Han circulado muchos rumores en los últimos años. Mucha gente está propagando mentiras para crear una brecha entre Anxiao y Floating Dragon. Ames dijo, volviéndose hacia ellos con una mirada mesurada, su voz firme, pero teñida de frustración subyacente. Además, lo conozco bien. Si realmente asciende a más allá de grado A, querrá fortalecer su propia organización. No podrá seguir usando el nombre de Floating Dragon, así que forjará su propio camino. No vale la pena obsesionarse con eso. Agregó con firmeza, sacudiendo la cabeza como para disipar la tensión. Al menos por ahora, todavía está con nosotros. Hila, continuemos el entrenamiento. 3 años habían pasado desde aquellos problemas iniciales, y Ames se había acostumbrado a la incertidumbre, esperando pacientemente la decisión de Anxiao con una fortaleza tranquila que ocultaba su turbulencia interior. Los tres guardaron silencio, reanudando su entrenamiento de combate con un enfoque renovado, y el aire volvió a llenarse con los sonidos de esfuerzo y energía. Por otro lado, mientras Aesop guiaba a Vilna fuera del palacio, sus pasos resonando por los grandiosos pasillos, Vilna rompió finalmente el silencio, su voz teñida de sorpresa. La emperatriz dragón es tan amigable. Los rumores no son ciertos en absoluto. Aesop negó con la cabeza con un suspiro resignado, sus pensamientos vagando hacia las campañas orquestadas de desinformación. Esas mentiras han envenenado tanto. Reflexionó interiormente. Durante los últimos 3 años, varias facciones habían manipulado la opinión pública, pintando a Ames como una figura controladora e intimidante en un esfuerzo por romper los lazos entre ella y Blackstar. Su motivo era claro: explotar cualquier grieta y reclamar el ejército Blackstar para sí mismos. En ese tiempo, la reputación de Blackstar se había solidificado como una fortaleza inquebrantable. El ejército Blackstar había absorbido su crecimiento explosivo, estabilizándose en una fuerza colosal que ahora abarcaba la mayoría de los sistemas estelares en el cúmulo estelar Colton, evolucionando en una verdadera organización de nivel de cúmulo estelar. Un año atrás, incluso había asegurado una alianza oficial con la civilización Cristal Púrpura, otorgándole recursos e influencia sustanciales.
Nominalmente, la expansión del ejército estaba ligada a Floating Dragon, pero Ames había permanecido al margen, permitiendo que los eventos se desarrollaran de forma natural. Si se pudiera ingeniar un conflicto, Black Star podría partir con sus fuerzas, convirtiendo a antiguos aliados en enemigos, un escenario que deleitaría a sus rivales. Las otras civilizaciones de cúmulo estelar y organizaciones mayores temían la unión de dos más allá de grado. Ajak alteraría el delicado equilibrio de poder. Preferían que los dos estuvieran en desacuerdo, limitando el crecimiento mutuo, por lo que alimentaban los rumores sin cesar, con la esperanza de erosionar el vínculo con el tiempo. Aesop, completamente convencido del potencial de Anxiao, anticipaba su eventual partida de Floating Dragon. Por eso, había actuado de manera proactiva, contactando a Vilna, una vieja amiga de otro campo estelar. A pesar de su demeanor suave y gentil, ella poseía un núcleo de fiabilidad inquebrantable, lo que la convertía en la candidata ideal. La había invitado al anillo estelar roto para que sirviera bajo Ames, con la intención de prepararla como sucesora de Black Star, un puente para mantener la paz y la continuidad. No tienes que quedarte en la isla Floating Dragon. Aesop explicó mientras caminaban. Tu papel será formar un nuevo equipo de campo. Recoge tus cosas rápidamente y vámonos ya. Vilna sintió con la curiosidad despertada mientras lo miraba de reojo. ¿Cómo empiezo exactamente? Debes buscar a alguien y expresar tus intenciones. Él te proporcionará la ayuda y guía necesarias, solo sigue sus arreglos. Aesop respondió, con la voz firme y alentadora. ¿A quién tengo que buscar? Preguntó ella con los ojos abiertos de intriga. A Black Star. Dijo él simplemente. Los ojos de Vilna se abrieron de par en par por el shock, mientras su mente se llenaba de pensamientos sobre la figura legendaria de la que había oído tanto desde que llegó al anillo de la estrella rota. Él era su superior, el oficial de mayor rango actual de Floating Dragon, un hombre cuyas hazañas se susurraban en cada rincón de la galaxia. Pero he oído que nuestra conexión con Black Star ahora es solo nominal. ¿Estás seguro de que me ayudará? Vilna insistió, con la preocupación evidente en el ceño fruncido, como si la enviaran a una tormenta incierta. El tono de Aesop se volvió más grave, lleno de convicción. Deja de hacer caso a esos rumores falsos. Black Star es un miembro clave de Floating Dragon. Solo te ayudará, no te hará daño. Al enviar a Vilna con Anxiao, Aesop buscaba extender un gesto de buena voluntad, señalando que Floating Dragon no tenía intenciones hostiles hacia el ejército Black Star. Imaginaba que ella formaría un nuevo equipo de campo como una forma de demostrar que no deseaban conflictos, esperando que Anxiao la guiara, usara sus recursos para ayudarla a crecer y, en última instancia, fortaleciera la presencia de Floating Dragon. Por supuesto, si Anxiao no planeaba irse, esto simplemente expandiría el alcance de Floating Dragon aún más, un beneficio para todos. Entendido. Dijo Vilna con un asentimiento, aunque no podía reprimir su creciente curiosidad por Anxiao. Se preguntaba qué tipo de persona era este enigmático superior. Carismático, despiadado, o quizás una mezcla de ambos. Al mismo tiempo, en la vasta extensión desolada entre el cúmulo estelar de Sworn y el túmulo estelar de Colton, se libraba una guerra intensa, con el vasto vacío interrumpido por destellos de luz y los estruendosos estruendos del conflicto. El reino de Clent había establecido numerosos canales logísticos en esta región abandonada. Arterias vitales que la civilización púrpura cristal desesperadamente quería cortar. En los últimos 3 años, la guerra secreta había fluido y refluyado como un mar turbulento. Las batallas en los sistemas estelares de viento del oeste, Kaya y Chaida finalmente habían llegado a un estancamiento. Con los avances de Bloodsheds, Land detenidos después de ganancias significativas,
Anjiao, famoso por su capacidad para derrotar a la mayoría de los grados calamidad, había infligido pérdidas pesadas a sus fuerzas de alto nivel, obligándolos a adoptar un enfoque más cauteloso y evitar confrontaciones directas. Los miembros clave de Bloodshed Land, conscientes de la influencia del tirano, veían a Black Star como un desafío formidable, una piedra de afilar para sus habilidades. Lo trataban con la máxima precaución, minimizando los enfrentamientos riesgosos, lo que significaba que Anxiao era llamado con menos frecuencia. Reconociendo que sus talentos estaban subutilizados en Colton, la civilización púrpura cristal lo había reasignado para liderar un equipo de ataque sorpresa de élite, operando encubiertamente en la región desolada para cazar y destruir las estaciones de tránsito logístico de Bloodshed Land. Esta operación, que ahora llevaba 6 meses, había sido un éxito rotundo bajo el mando de Anjiao. Había desmantelado sistemáticamente sus ventajas, dejando sus líneas de suministro en ruinas y reduciendo sus estaciones de tránsito finales a meros restos. En ese momento, Anxiao pilotaba su flota a través del vacío, con sus naves cortando la oscuridad como sombras depredadoras, dirigiéndose hacia la última estación de tránsito logístico para lo que prometía ser un golpe decisivo.